Bien, muy buenos días, mis amados hermanos. Voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 29. Hoy vamos a estar meditando en los versos 38 al 46. El título para el sermón de esta mañana es Conocer a Dios o el conocimiento de Dios, el propósito de Dios y nuestra mayor necesidad. Vamos a dar lectura a Éxodo capítulo 29, versos 38 al 46. Dice de la siguiente manera el Señor: Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en esta mañana para darte las gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar reunidos en este lugar con el único propósito de poder adorarte a ti por quien tú eres y por lo que tú has hecho a través de Jesucristo en favor de nuestras vidas. Gracias por las diferentes cosas que hemos ido realizando, Señor, y en especial por la exposición de tu palabra al cual estamos ingresando en este momento. Pues seas tú a través de tu Espíritu Santo ministrándonos a cada uno de nosotros, no solamente, Señor, para que podamos comprender, sino más aún, Señor, para que podamos tener convicción y disposición a poder vivir agradándote a ti en cada circunstancia de nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad, pues seas tú bendiciendo en este momento a tu pueblo. Oramos de esta manera y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El título, como bien dijimos, para el sermón de esta mañana es Conocer a Dios o el conocimiento de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas y nuestra mayor necesidad. Y el tema que vamos a estar desarrollando a la luz de este pasaje que acabamos de leer es el siguiente: la voluntad o el propósito de Dios para su pueblo, pero al mismo tiempo nuestra mayor necesidad, mis amados hermanos, es que nosotros conozcamos quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, y esto a través de Jesucristo.
Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha dado de su salvación, para que nosotros crezcamos en nuestra comprensión, en nuestro conocimiento del Señor y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, o cuál es nuestra mayor necesidad como creyentes o como hijos de Dios? No te olvides que conozcamos y que crezcamos en dicho conocimiento de quién es Él y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a desarrollar el sermón de esta mañana? Lo vamos a desarrollar bajo dos preguntas. Y estas dos preguntas van a girar alrededor, ya sea de la voluntad o el propósito de Dios. ¿Y cuáles van a ser estas dos preguntas que vamos a responder durante los minutos que nos restan? La primera es la siguiente: ¿cuál es la voluntad o el propósito de Dios para su pueblo? Y esta pregunta lo vamos a responder a la luz del último verso de nuestro pasaje, es decir, del versículo 46. Vamos a hacer un arreglo, vamos a comenzar del último versículo y luego, en segundo lugar, vamos a volver al primer verso de nuestro pasaje. Y vamos a estar respondiendo la segunda pregunta: ¿cómo es que su pueblo lleva a cabo la voluntad o el propósito de Dios? Y esa segunda pregunta, como bien dijimos, va a ser respondida a la luz del versículo 38 hasta el 45. Sin embargo, antes de pasar a desarrollar estas dos preguntas o el bosquejo propuesto, quisiera que podamos ubicar nuestro pasaje en su debido contexto. Es importante que nosotros recordemos que Moisés en este instante se encuentra en el monte Sinaí. Él todavía no ha descendido del monte Sinaí. Él está delante de la presencia de Dios, ahora recibiendo una serie de instrucciones con respecto a la construcción del tabernáculo, que, como bien hemos ido viendo y lo hemos ido mencionando, esta construcción llegaría a ser para el pueblo de Israel un distintivo particular y el elemento central de su adoración a Dios. Por eso es que se ha tomado la molestia de poder hablar ampliamente acerca de los diferentes elementos que serían parte de esta edificación. Es por eso que en el capítulo 25, por ejemplo, y hasta donde nos encontramos ahora, capítulo 29, se ve diferentes instrucciones con respecto al tabernáculo en sí, con respecto a sus diferentes compartimientos, los elementos que serían parte del tabernáculo y el mismo servicio que se iba a desarrollar ahí en el tabernáculo. Por ejemplo, en el capítulo 25 vimos las instrucciones con respecto al arca del testimonio, un elemento donde se encontraría ubicado en el lugar santísimo. En ese mismo capítulo 25 vimos también instrucciones con respecto a la mesa para el pan de la proposición y el candelero de oro. Y si avanzamos y vemos el capítulo 6, ahí vamos a recordar que nosotros vimos instrucciones con respecto a la construcción de la tienda, es decir, del lugar santo y del lugar santísimo. En el capítulo 27 vimos las instrucciones con respecto al altar de bronce o el altar del sacrificio y el atrio o el patio del tabernáculo. Y en el capítulo 28 y 29, en estos últimos sermones, hemos ido viendo instrucciones con respecto a los que iban a servir dentro del tabernáculo, es decir, con respecto a los sacerdotes, sus vestimentas, la consagración, etcétera. Nota cómo antes del texto que vamos a tocar en la mañana de hoy, hay varias cosas que se ha ido mencionando con respecto a la construcción del tabernáculo y sus diferentes elementos. Indicaciones con respecto a aquello que iba a servir para que se pueda ofrecer o ministrar dentro del tabernáculo. Que ahora, cuando nosotros llegamos a nuestro pasaje, del cual vamos a estar desarrollando en esta mañana, nota que se va a hablar del primer tipo de sacrificio
que se debía ofrecer en el tabernáculo. Nota ese detalle, instrucciones, esto va a ser así y así. Ahora llegamos a nuestra sección, a nuestro pasaje, el primer tipo de sacrificios que se debía de ofrecer en dicha construcción. Es como si el autor fuese preparando elemento tras elemento y llevándonos hasta este pasaje para que, como bien dijimos, nosotros podamos ver que Dios de una manera especial nos va arrastrando capítulo tras capítulo y mostrándolos cuál es el propósito de todas aquellas cosas que Dios había dado indicaciones anteriormente. Y ese propósito, como bien lo hemos ido viendo, sería el hecho de que nosotros o de que su pueblo, en el contexto del libro de Éxodo, llegue a conocer a Dios. En ese entendido, mis hermanos, vamos a pasar ahora a responder nuestras dos preguntas. Comencemos con la primera. Y dijimos, ¿cuál es el propósito o la voluntad de Dios para su pueblo? ¿Por qué todas estas cosas que se van preparando, al final hacia dónde es que Dios nos va direccionando o va direccionando al pueblo de Israel? El versículo 46 responde a esa pregunta. Mira lo que dice el 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová. ¿Qué es lo que vemos en los versos anteriores? Que vamos a verlo en la segunda pregunta, indicaciones con respecto al sacrificio. Pero ¿con qué propósito es que el pueblo estaba llamado a ofrecer ese tipo de sacrificio que lo vamos a ir viendo? Con este propósito. Versículo 46. Conocer que Dios, que Jehová, sería y es el Dios de su pueblo. Mis amados hermanos, este propósito de Dios para su pueblo, que es de suprema importancia, el conocimiento de Dios y de su obra, nosotros lo vemos a lo largo de las Escrituras. En diferentes pasajes de la Biblia vemos que Dios va repitiendo vez tras vez que Él tiene este deseo y este propósito, no solamente para su pueblo, sino para toda persona bajo la faz de esta tierra. Mira lo que dice Jeremías capítulo 9. Vayamos por ejemplo allá. Jeremías el capítulo 9. Este es un pasaje conocido por muchos. Dice el versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y dice el Señor: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nota que este es un eco de Éxodo capítulo 29, versículo 46, el texto que estamos ahora exponiendo. Otro pasaje, Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. El versículo 6. Dice el Señor por medio del profeta: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Una vez más priorizando a través de Oseas la importancia del conocimiento de Dios. Cuando tú recorres 2 capítulos antes del 6, Oseas capítulo 4, es interesante que ahí nos muestra la razón por la que el pueblo de Dios en su momento fue juzgado y destruido por el Señor. Mira lo que dice ahí en Oseas capítulo 4, el versículo 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Y cuál la razón? Dice el profeta: porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. Pero no solamente vemos el conocimiento de Dios como algo importante dentro del Antiguo Testamento, sino que cuando vamos al Nuevo Testamento también vemos lo mismo, observamos el mismo detalle. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, también vemos que el conocimiento de Dios es de suprema importancia, hermanos, no solamente en un testamento, sino en todo el contexto de las Escrituras. Ahí en Juan capítulo 17, el versículo 3, el Señor Jesucristo relaciona el conocimiento de Dios con la vida eterna. Mira lo que dice. Y esta es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna, hermanos? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vida eterna, sinónimo de conocimiento o de conocer a Dios. Es por esa razón que los apóstoles, y de manera muy particular el apóstol Pablo, por ejemplo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, él declara que el sentido de su vida se encontraba en el hecho de poder conocer a Dios. Él compara el conocimiento de Dios con cualquier otra cosa, y él dice, cualquier otra cosa no tiene comparación en nada con el conocimiento de Dios. Mira lo que dice en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amados hermanos, la voluntad o el propósito de Dios para su pueblo siempre ha sido, siempre va a ser que su pueblo le conozca y crezca en dicho conocimiento de la persona y la obra de Dios. Volviendo a nuestro pasaje, Éxodo capítulo 29, versículo 46, como bien hemos mencionado al inicio, todo lo anterior a este verso, no solamente desde el versículo 38 hasta el 45, sino desde el capítulo ya 27, desde que comienza el tema del tabernáculo y sus diferentes compartimientos, etcétera, mis amados hermanos, todo eso estaría apuntando a este propósito supremo del verso 46, que su pueblo conozca que Jehová es el Dios de su pueblo, que Jehová les había sacado de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Noten que en este pasaje se observa por lo menos tres cosas que Dios llama a su pueblo a conocer. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Una vez más vemos en el 46, que ellos puedan conocer que el Rey de los cielos y de la tierra, que el Dios soberano que había creado el mundo entero y todo lo que vemos, que el Dios autosuficiente, el Dios único y verdadero, Él había decidido de manera voluntaria venir a ser el Dios del pueblo de Israel. ¿Qué dice Dios? Ustedes conozcan eso. Es importante que ustedes puedan conocer aquello. Pero no solamente eso, sino también es importante que ustedes puedan conocer que yo les he sacado de la tierra de Egipto. Recuerda que Israel estaba esclavizado allá en Egipto. ¿Y qué es lo que había hecho Dios? Dios había redimido a su pueblo de dicha esclavitud. ¿Qué dice Dios? También es importante que ustedes conozcan aquello. Y lo tercero que nos menciona el versículo 46, no solamente era su Dios, no solamente les ha dado libertad, sino que Dios había decidido de manera voluntaria y de una forma especial venir a morar, venir a habitar en medio de su pueblo. Algo distintivo del pueblo de Israel, algo que no sucedía en otras naciones alrededor del pueblo de Israel, porque en los diferentes pueblos y en las diferentes naciones tenían a sus dioses sumamente alejados de él, del pueblo. Pero ¿qué dice Dios? Yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Y qué está diciendo el versículo 46? Es importante que ustedes conozcan esas tres verdades. Bueno, ahí surge una pregunta. ¿Cómo es que Dios dice que el propósito de todas estas cosas, el tabernáculo, sus compartimientos, entre muchas otras cosas, tenían el propósito de que su pueblo
le conociese a Dios. O sea, ¿cómo es posible aquello? ¿Acaso el pueblo no conocía a Dios? ¿Acaso el pueblo no sabía quién era Dios? ¿Acaso el pueblo en ese momento no sabía que Dios les había dado libertad y que habitaba en medio de ellos? ¿Notas la aparente incoherencia? Bueno, y las respuestas, mis hermanos, por supuesto que el pueblo sí conocía. Ellos sabían quién era Dios. Se presentó en Éxodo capítulo 3 delante de Moisés. Moisés dio a conocer eso al pueblo, les libertó a través de las plagas, etcétera, etcétera. El pueblo sí sabía, el pueblo sí conocía todas estas cosas. Pero entonces, ¿en qué sentido es que Dios dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, etcétera, etcétera? ¿En qué sentido Dios dice que ellos debían e iban a conocer? Para responder esta pregunta es importante entender este término que se traduce ahí en nuestras Biblias como conocerán. Este término que nosotros lo vemos ahí en el versículo 46, una sola palabrita, conocerán, puede también ser traducido, el término hebreo puede ser también traducido como reconocer, tener en cuenta o ser consciente de. Es importante este detalle, mis hermanos. Conocerán puede ser también traducido como reconocer, como tener o tomar en cuenta, o como ser consciente de. Veamos algunos ejemplos. Éxodo capítulo 2. Vayamos ahí. Éxodo capítulo 2. El versículo 25. Hablando luego de toda la aflicción que estaba atravesando el pueblo de Israel, dice este verso: y miró Dios a los hijos de Israel, y aquí está la palabra, la misma de Éxodo 29, 46, y los reconoció Dios. Otra versión, la Biblia de las Américas, traduce esta última frase de la siguiente manera. Esa frase, y los reconoció Dios, es traducida en otra versión así: y Dios los tuvo en cuenta. Reconoció o tener en cuenta. Un capítulo más adelante, Éxodo capítulo 3, versículo 7. Ahí Dios se revela a Moisés a través de la zarza y dice de la siguiente manera: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, ahí está la palabra, he conocido sus angustias. Y una vez más, otra versión de la Biblia traduce esta última frase de la siguiente manera: pues estoy consciente de sus sufrimientos. Entonces, mis amados hermanos, la idea de conocer ahí en el versículo 46 también puede ser reconocer, tomar en cuenta o estar consciente de. Entonces, cuando Dios dice, volviendo a nuestro verso 46, cuando Dios dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, la idea es que el propósito de Dios para su pueblo sería que no solamente ellos le conozcan de manera intelectual, pues ellos ya le conocían de manera intelectual, sino que su pueblo, día tras día, en los diferentes quehaceres cotidianos que ellos tenían,
sean conscientes de la presencia de Dios en sus vidas. Que en todas las cosas que ellos realizarían, ya sea en el hogar, ya sea en el campo, ya sea en el pueblo, en el mismo tabernáculo, en todo lugar donde ellos se encontraban durante las diferentes horas del día, ellos sean conscientes de la presencia de Dios en medio de ellos. Que ellos tomen en cuenta a Dios en sus vidas. Que ellos tomen en cuenta día tras día y en las diferentes decisiones que iban a tomar de manera individual, como pueblo, como esposos, como padres, como hijos, etcétera. Que ellos tomen en cuenta que ellos habían sido liberados de la esclavitud en la que se encontraban allá en Egipto. Que donde sea que ellos se desenvuelvan, incluso estando fuera de la misma nación de Israel, ellos tomen en cuenta que Dios estaba habitando en medio de ellos. En otras palabras, mis amados hermanos, a través de todo esto, y especialmente del sacrificio que vamos a ir viendo enseguida, Dios tenía el propósito de poder generar en su pueblo conciencia de que ellos están viviendo las 24 horas del día y los 7 días de la semana delante de la misma presencia de Dios. Ese era el propósito por el cual Dios había establecido el tabernáculo, sus diferentes elementos y de manera muy particular este primer sacrificio que estamos desarrollándolo en esta mañana. Hermanos, si bien ese era el propósito de Dios para con el pueblo de Israel, eso no ha cambiado para nosotros. Ese propósito sigue estando vigente para nosotros. Cuando Dios nos llama a conocerlo, y escucha muy bien, cuando Dios te llama a conocer, y vimos pasajes en el Nuevo Testamento donde Dios nos llama a conocerlo. Hermanos, cuando es así, dicho conocimiento no se limita a algo intelectual. Cuando Dios te dice, conóceme, es importante que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento de Dios. Se nos está llamando a considerar a Dios, a tomar en cuenta a Dios y la obra que Él ha llevado a cabo a través de Jesucristo en favor de nuestras vidas, hermanos, en todo momento y en todo lugar. Y en las diferentes cosas que nosotros hacemos como creyentes, como hijos de Dios, en las diferentes responsabilidades que nosotros vamos desenvolviéndonos día tras día. En otras palabras, el llamado a conocer a Dios es un llamado a que tú vivas día tras día consciente de que estás viviendo delante de la misma presencia de Dios, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. No hay momento ni lugar donde nosotros estemos apartados y separados de la presencia de Dios. ¿Qué te dice el pasaje? Sé consciente de esa realidad, porque eso es así. Dios está presente en tu vida, Dios está en ti. Si eres hijo, hija de Dios, Dios está en ti en todo momento y en todo lugar. Vive considerando esa realidad en tu vida. He ahí entonces el propósito de Dios para su pueblo. Segunda pregunta: ¿y cómo es que su pueblo lleva a cabo dicho propósito de Dios en su vida? Está bien, estoy llamado ¿a qué? A conocer a Dios. Ese es el propósito de Dios para mí. Pero ¿cómo yo lo llevo a cabo aquello en mi vida? Aquí, hermanos, vemos una vez más una verdad fundamental de las Escrituras que en algunas veces hemos ido repitiéndolo. Hermanos, es interesante ver en la Biblia que Dios no solamente nos llama a hacer algo y la forma para llevar aquello a lo cual el Señor nos llama lo deja a iniciativa nuestra. No, Dios no es así. Dios no nos dice, a ver, mi pueblo, yo quiero que evangelicen y véanlo cómo lo van a hacer.
Hermanos, Dios no hace así. Dios no dice: yo quiero que los padres sean de esta manera responsables y véanlo cómo lo van a hacer. Hermanos, no es así. Dios nos llama a hacer algo, pero también Él nos presenta a través de su palabra la forma en la que su pueblo debe llevar a cabo dicho llamado en su vida. Y lo mismo observamos aquí. En la primera pregunta entonces vimos que el propósito de Dios para su pueblo es que éste le conozca, le tome en cuenta, le considere todos los días de su vida y en todo lo que hace. Ahora, en estos versos que vamos a desarrollar ahora, lo que hace que es mostrar cómo es que como pueblo se puede llevar a cabo dicho propósito o dicha voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay una forma que se nos presenta en los versos 38 al 45. Y esto tiene algunos elementos. En primer lugar, ¿cómo es que podemos llevar a cabo dicho propósito en nuestras vidas? El pueblo, ¿cómo puede llevarlo a cabo? En primer lugar, dice el Señor, versículos 38 al 42, por medio de sacrificios diarios. Aquí se establece el primer elemento de sacrificios. Mira lo que dice el 38 al 42. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Para generar conciencia entonces en el pueblo de la presencia de Dios en medio de ellos, Dios había establecido esta ordenanza de sacrificios. Dios había establecido que los sacerdotes, como representantes del pueblo, ofrezcan cada día 2 sacrificios con sus diferentes acompañantes, uno por la mañana y el otro por la tarde. No te olvides que el tabernáculo donde se ofrecerían estos sacrificios estaba ubicado en el centro del pueblo. Ahí todas las tiendas se acomodaban donde llegaban y el tabernáculo debía ser levantado ahí en el centro. Eso es importante, pero también es importante que tú recuerdes la altura que tenían las paredes exteriores del tabernáculo, es decir, del atrio. En su momento dijimos que tenía un aproximado de 2.25 metros más o menos, no era muy alto. Es como si tú te paras y un poco levantas tu mano y casi eso es 2.25 metros. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanos? Porque los sacrificios que se ofrecían, tanto en la mañana como en la tarde, siendo que el tabernáculo estaba levantado en el centro y siendo que sus muros exteriores no eran muy altos, sino eran relativamente bajos, estos sacrificios serían visibles para todo el pueblo de Israel. Si bien no veían exactamente el sacrificio como se está haciendo, ellos verían ¿qué? El humo que está saliendo. Y si el pueblo está caminando por alrededor del tabernáculo, hasta sentiría el olor. Y eso cada día, en la mañana, en la tarde.
Y tú sabes si has hecho quizás alguna pasillada por ahí. Cuando tú lo haces, no se pierde el olor a los 10 minutos. Eso se queda casi un día. Y recién se va desvaneciendo el olor. Pero aquí había sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde. El olor a quemado estaría todo el día alrededor del tabernáculo. Y el humo casi estaría todo el día. El pueblo está percibiendo, el pueblo está sintiendo, el pueblo está dándose cuenta de que ahí se está llevando a cabo sacrificio todos los días, en la mañana y en la tarde. ¿Te das cuenta? Un recordatorio continuo para el pueblo. Esos sacrificios están cumpliendo el propósito de recordar al pueblo de que ellos son un pueblo de Dios, de que ellos pertenecen a Dios y que por lo tanto ellos deben vivir cada día conscientes de esa realidad, tomando en cuenta que la presencia de Dios cada día y en cada momento está en medio de ellos. Por eso es que Dios había establecido este sistema de sacrificio. Recuerda. Y el pueblo no podía ignorar esa realidad. Cuando tú ves otros pasajes en el Antiguo Testamento, se cita este hecho. A la hora de la mañana del sacrificio, a la hora de la tarde del sacrificio, porque el pueblo estaba consciente y constantemente estaba siendo expuesto a esos sacrificios que le estaban recordando a él: eres parte del pueblo de Dios, eres parte mía, me perteneces y debes vivir como tal en todo momento y en toda circunstancia. Es lo que Dios les estaría diciendo a través de estos sacrificios continuos. En segundo lugar, versículo 42 y 43. No solamente por medio de los sacrificios diarios, sino también por medio de ingresar en una comunión continua y especial con Dios. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 42. Leamos todo el 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, refiriéndose a las ofrendas de la mañana y de la tarde. Pero dice a continuación: a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Esto es especial, esta parte, mis hermanos. Recuerda que el tabernáculo, o que en el tabernáculo había un compartimiento. De los 3 compartimientos, atrio, lugar santo y lugar santísimo, había uno de ellos que era muy especial. ¿Y cuál era ese lugar muy especial? El lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba de una forma especial la presencia de Dios. Y era tan especial este lugar que solamente una persona podía ingresar una sola vez al año: el sumo sacerdote. Ni los otros sacerdotes, ni los levitas y ni siquiera el pueblo tendría acceso a dicho lugar. Pero ¿qué es lo especial de estos versos? ¿Qué dice Dios? En ese lugar donde se van a ofrecer sacrificios, el atrio, ¿qué dice Dios? Voy a manifestar mi presencia. ¿Te acuerdas que cuando hemos hablado acerca del atrio, dijimos que tenía más o menos una forma de un palacio real? Y el atrio en los palacios reales era el lugar donde el rey salía para recibir a sus invitados. Algo así es que aquí está diciendo Dios. Cada vez que vengan a traerme sacrificios en la mañana y en la tarde y todos los días, yo voy a salir y voy a recibirles ahí. Y ahí es que yo voy a tener comunión con mis sacerdotes, pero también con el pueblo. Sería un lugar especial porque Dios, de una manera especial, mis amados hermanos, manifestaría su presencia continua
ahí en ese lugar. Y recuerda, el atrio, a diferencia del lugar santísimo, era un lugar donde los sacerdotes podían circular durante todo el día, los levitas podían, hasta las personas, el pueblo podía ingresar para poder llevar sus diferentes ofrendas y sacrificios. Y ese lugar, dice Dios, va a ser especial porque voy a salir del lugar santísimo a recibirlos en dicho lugar. Ahora nota que en dicha comunión entre Dios y su pueblo, hay en el versículo 42, hay un elemento central. Y esto es importante cuando hablamos de comunión con Dios, que se menciona aquí. Mira lo que dice al finalizar el versículo 42. Me reuniré con vosotros. ¿Para qué dice? Para hablaros allí. ¿Cuál es ese elemento central? El hecho del hablar de Dios o las palabras de Dios. Para que el pueblo sea consciente entonces todos los días de la presencia de Dios en medio de ellos, Dios había decidido ingresar en una comunión continua y especial con su pueblo, y dicha comunión continua y especial tendría como elemento central la palabra de Dios. Y una vez más, ese principio trasciende a lo largo de la historia. El elemento central de nuestra comunión con Dios aún sigue siendo para nosotros su palabra. Claro que a diferencia de aquellos tiempos, ya Dios no nos habla de manera audible o a través de revelaciones o visiones, sino a través de su palabra escrita. Entonces, dos cosas que se menciona hasta ahora en el pasaje, elementos importantes de la manera y la forma en la que su pueblo sería consciente o debería ser consciente de que está viviendo delante de la presencia de Dios. Tercero, versículo 43 y 44. En tercer lugar, por medio de una comprensión de la santidad de Dios y sus diferentes o debidas implicaciones. Mira lo que dice el versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Y el lugar, ¿a qué lugar se está refiriendo? Al atrio, donde se están llevando a cabo o se llevarían a cabo los sacrificios. Dice, el lugar será santificado con mi gloria. Verso 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Siendo que Dios es santo, el hecho de que su presencia se manifieste de una forma especial en el atrio, donde se reunirían los sacerdotes y el pueblo, haría que dicho lugar también sea un lugar santo. Ahora, no solo ese lugar sería santificado, sino el mismo pasaje que acabamos de leer dice todo el tabernáculo, incluyendo todos aquellos elementos que vendrían a ser parte del tabernáculo, incluyendo el altar, donde se ofrecerían los diferentes sacrificios diariamente. Pero no solamente esas cosas, sino también los que llevarían a cabo el servicio, es decir, los sacerdotes. También ellos serían santificados porque ellos serían ministros del Señor. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino que Dios sea santo implicaría que todo lo que pertenece, todo lugar donde Él se manifiesta, todo lugar donde Él habita, sería santificado por su presencia. Verso 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos?
que no solamente el tabernáculo y sus siervos serían santos, sino el mismo pueblo sería un pueblo santo. ¿Por qué? Porque Dios habitaría en medio de este pueblo. Por eso es que más adelante se lo llama al pueblo a ser un pueblo santo, porque ellos ya habían sido santificados por Dios. Hermanos, el hecho de ser conscientes todos los días de la presencia de Dios en medio de ellos implicaría para el pueblo de Israel comprender que todo lugar donde Dios se manifestase, todo lo que le pertenece, incluyendo ellos mismos como pueblo, serían un pueblo santo. Y la misma verdad es para cada uno de nosotros. El hecho de que en Cristo hemos venido a ser pueblo de Dios, y el hecho de que Él es un Dios santo, eso significa que nosotros también hemos sido santificados y hemos sido llamados a vivir como tal en las diferentes áreas de nuestras vidas. He ahí, mis hermanos, el propósito de Dios para su pueblo y la manera de llevar a cabo dicho propósito en sus vidas. ¿Cómo este pasaje es relevante para nosotros, para nuestro siglo? Bueno, de muchas formas, mis hermanos. Si bien el pueblo de Israel debía de vivir día tras día, considerando o tomando en cuenta en su vida tres cosas con respecto a Dios, como lo hemos ido viendo: que Jehová era su Dios, que Él los había sacado de la tierra de Egipto y que Él habitaba en medio de ellos. Para con nosotros eso sigue siendo lo mismo, solo con una diferencia: que nosotros no hemos sido libertados de una esclavitud física como la tierra de Egipto, sino que hemos sido libertados de una esclavitud espiritual. Colosenses dice de la potestad de las tinieblas. Romanos 6 dice de la esclavitud del pecado. Y todo esto nosotros somos conscientes que ha sido posible a través de Jesucristo. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es por medio de Jesucristo que nosotros hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas y de la esclavitud del pecado, si somos creyentes. Por tal motivo, como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, mis amados hermanos, también nosotros estamos llamados a vivir día tras día considerando y tomando en cuenta a Dios en nuestras vidas. Día tras día tú estás llamado. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Muchos nos preguntamos: ¿y qué es la voluntad de Dios para mí? He aquí una de las voluntades de Dios para tu vida: que tú vivas día tras día, y donde sea que tú te estás desenvolviendo, ya sea como hijo, ya sea como estudiante, ya sea como comerciante, donde sea que te desenvuelves, que tú vivas consciente de que el Dios creador de los cielos y de la tierra en Jesucristo ha venido a ser tu Dios. Vive consciente de esa realidad. Toma en cuenta esa verdad en todas las áreas de tu vida. El Dios creador, el omnipotente, el omnipresente, el soberano, el majestuoso Dios, el Dios de ira, el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia. Él es tu Dios. Vive cada día tomando en cuenta esa realidad
en tu vida. Pero también vive cada día considerando y tomando en cuenta que en Cristo has sido libertado de la esclavitud del pecado. Hermanos, ¿por qué cedemos muchas veces a las tentaciones? ¿Por qué muchas veces tropezamos o caemos? Es porque no tomamos en cuenta a Dios en nuestras vidas. Es porque ignoramos a Dios. Es porque no le consideramos a Él en nuestras vidas. ¿Qué te enseña este texto? Toma en cuenta. Y toma en cuenta día tras día lo que Jesucristo ha hecho por ti. Eso es lo que motivaba e impulsaba a los apóstoles, a los creyentes del primer siglo, a los creyentes de toda la historia del cristianismo. El hecho de estar conscientes, de estar viviendo delante de la presencia de Dios. Es más, se acuñó una frase que describe esta realidad en el siglo XVI y muchos lo conocen: coram Deo, viviendo delante de la presencia de Dios. Eso está diciendo este pasaje. Vive de esa manera. Caes, cedes a la tentación, al pecado. ¿Sabes por qué? Porque ignoras a Dios. Porque ignoras a Dios. Y eso simplemente se llama incredulidad. Pero también vive consciente y tomando en cuenta que Dios no solamente habita en medio de nosotros. Eso era para el pueblo de Israel. Hermanos, a través del Espíritu Santo, Dios habita ¿dónde? En nosotros. Dios habita en tu vida a través del Espíritu Santo. Por eso es que hay diferentes pasajes ahí en el Nuevo Testamento donde se usa este argumento para poder exhortarnos a vivir vidas agradables delante del Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios, cuando habla acerca de la fornicación, ¿qué es lo que dice? No te olvides que eres templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y si eres templo del Espíritu Santo, ¿vas a usar los miembros de Cristo para involucrarlos a la fornicación? Considera, dice Pablo, considera, dice el Señor, Dios mora en tu vida y vive consciente de esa realidad. Vive consciente de esa realidad. Segundo, si bien el pueblo de Israel debía ofrecer 2 sacrificios diarios por medio de sus sacerdotes, amados hermanos, nosotros ya no tenemos la necesidad de hacer aquello. Ya no necesitamos de sacrificios de corderos constantes que nos recuerden día tras día. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ha dado algo mucho mejor: su Espíritu Santo. ¿Y la Biblia qué dice? Cuando Jesucristo estaba por ascender a la presencia de Dios, Él habló que iba a enviar al Espíritu Santo, que iba a actuar en nombre de Él. Y ahí en Juan dice que Él iba a ¿qué? Convencernos de ¿qué? De pecado, justicia y juicio. Que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y recordar las palabras de Cristo. Ya no hay necesidad de un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, porque tú tienes al Espíritu Santo, si eres creyente, morando en tu vida. Y Él te recuerda, no solamente 2 veces al día, constantemente te estás recordando que tú perteneces a Dios y que debes vivir como tal en las diferentes áreas de tu vida. Tercero, además en Cristo
ya no tenemos también la necesidad de ofrecer corderos como sacrificios diarios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, porque nosotros ahora estamos llamados a entregarnos como sacrificios continuos delante del Señor. Si bien el pueblo, allá en Éxodo, a través de los sacerdotes, tenían que ofrecer un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, ahora tú, que en Cristo has venido a ser sacerdote, ahora tú debes ofrecerte a ti mismo como un sacrificio. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no hay necesidad de esos dos sacrificios, sino que tú, día tras día y en todo momento, debes ofrecer tu propia vida, tus pensamientos, tus actitudes y todo lo que tú haces deben ser ofrecidos como ofrenda agradable delante de Dios. En cuarto lugar, al igual que el pueblo de Israel, nosotros los creyentes hemos sido también santificados en Cristo. Y es por esa razón que también como pueblo santo, nosotros estamos llamados a vivir como tal. ¿El pueblo de Israel fue llamado a vivir de esa manera? Sí, mis amados hermanos. Nosotros ahora en Cristo también tenemos ese mismo llamado. En 1 Pedro, versículos 13 al 15 del capítulo 1, nos recuerda este llamado de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos, vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amados hermanos, el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo nuestra mayor necesidad es conocer, y dijimos que conocer implica considerar, tomar en cuenta en todo momento y lugar a nuestro Dios y lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas. Y todo esto a través de Jesucristo. Este pasaje te llama a vivir consciente en todo momento y en todo lugar de esa realidad. Que Dios nos dé la gracia para que nosotros vivamos de tal manera y seamos protegidos y guardados por el Señor mientras estamos andando en este mundo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje cuya enseñanza es de suma importancia para nuestras vidas. El hecho de vivir conscientes todos los días y en todo momento de que tú estás en nosotros, en medio de nosotros,
y que podamos andar, Señor, agradándote a ti. Te pedimos perdón, Padre, porque cuántas veces hemos ignorado tu presencia y hemos dado lugar a los deseos de nuestra carne. Y eso, Señor, ha causado gran dolor y gran tristeza a tu espíritu, pero también a nuestras vidas. Sin embargo, hoy nos recuerdas la importancia de poder vivir de tal manera. Y usas todos los medios que nos has provisto. Esta reunión de adoración, tu palabra, la oración y cada cosa, Señor, que tú has establecido en tu palabra para que nosotros lo llevemos a cabo, lo usas para recordarnos esa realidad de que somos tu pueblo y de que debemos vivir conscientes de esa verdad en todo momento. Ayúdanos, Señor, a generar esa verdad y a vivir de tal manera día tras día. Necesitamos de ti para aquello. Pues oramos así, pidiéndote, Señor, que puedas continuar obrando en nuestras vidas. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.